Buenos días. Perdón. Bienvenidos a todos nuestros asistentes al segundo simposio latinoamericano de cultura organizacional Denison. Le doy la más cordial bienvenida a cada uno de los participantes que se están uniendo a este simposio de cultura organizacional Denison. Hoy tenemos una sesión espectacular. Estamos reunidos en este segundo simposio de cultura organizacional Denison para Latinoamérica. Y quiero dejarlos y darles la más cordial bienvenida a cada uno de los asistentes y participantes que se siguen uniendo a nuestro simposio de cultura organizacional. Quiero dejarlos y presentarles al doctor Milton Rosario, quien dará inicio a este segundo simposio de cultura organizacional Denison. Doctor Milton, gracias y bienvenido. Muchas gracias, Claudia, más que Carla, y más que un placer estar con ustedes aquí en la mañana. Antes de continuar, queremos hacer una dedicatoria de este segundo simposio de cultura organizacional Denison que estamos llevando en la región. Va a ser muy rico en información científica y de casos reales, casos de éxito, como hemos venido haciendo desde el primer simposio. Pero antes de continuar, queremos darle el más sentido y reconocimiento y queremos dedicar este simposio a un gigante de cultura, de la cultura organizacional. Personalmente, recuerdo todavía cuando estaba en la escuela graduada, cuando estaba haciendo mi doctorado, haciendo una revisión de literatura en el 1996, vi con un trabajo que había publicado el doctor Edgar Schein, que en el pasado mes de enero se nos adelantó y fue un precursor importantísimo del concepto de cultura organizacional, que sigue siendo una gestión todavía que necesita mucho entendimiento en el mundo de los negocios. Así que este simposio lo dedicamos a él, al doctor Edgar Schein, y quiero resaltar uno de sus grandes pensamientos que yo he venido validando una y otra vez en las múltiples intervenciones que he hecho a lo largo de la región. Y él nos dejó este mensaje: lo único de importancia real que hacen los líderes es crear y gestionar la cultura. Si no gestiona la cultura, ella te gestiona a ti. Y es posible que ni siquiera te des cuenta hasta qué punto esto está sucediendo. Así que los dejo con este interesante webinar que estamos llevando hoy del segundo simposio de cultura organizacional de Denison. Carla. Bienvenidos, muchas gracias, doctor Milton. Quiero presentarles la agenda. Comenzamos ahora a las 9 de la mañana con el tema Integrando culturas multinacionales en una de ágil y de alto desempeño. Es el caso de éxito de Sura Asset Management en Latinoamérica. Para esta presentación contaremos con la directora de Cultura Organizacional en Latinoamérica, Ana María Echeverry Aguirre, a la cual le damos la más cordial bienvenida, Ana María. Muchas gracias. A las 10 de la mañana contaremos con una conferencia por parte del doctor Dan Denison, cuyo tema es la investigación científica detrás del modelo de cultura organizacional Denison. Más de 25 años de éxito en más de 10,000 compañías a nivel global. Quiero comentarles en esta sección, en este tema específico, el doctor Dan Denison estará dando su conferencia en inglés, pero contaremos con la traducción simultánea y más adelante dará instrucciones cómo cómo escuchar al doctor Dan Denison en la traducción simultánea. A las 10:30 contaremos con el doctor Milton Rosario con la conferencia La correlación entre la cultura organizacional y el desempeño financiero de la empresa, los hallazgos basados en investigación científica. El doctor Milton Rosario, como saben, es socio director y cofundador de DoD Consulting Group. Esto por parte de la agenda, y para dar continuidad a nuestro primer tema y esta espectacular conferencia con Ana María Echeverry, quiero presentarles y dar la más cordial bienvenida a Nabil Susu, que es vicepresidente de Denison Consulting. Nabil, bienvenido y muchas gracias. Thank you very much, Dr. Milton, Carla, Claudia, and all
the participants who are joining our webinar this morning. I'm sorry, my Spanish is not great, but I wanted to say buenos dias, good morning. It's a pleasure to have you all join our second symposium. And it is my pleasure to introduce Ana Maria Echeverri, who is the Director of Organizational Development for Sura Asset Management. We have worked closely with Ana Maria and her team and our partners in Colombia, Try Colombia, over the past 10 years. And I'm delighted to have Ana Maria share with us her journey in culture at Sura Asset Management. Thank you, OD Consulting Group. Thank you all for joining us. And most thank you again, Ana Maria, for giving us your valuable insights. No, thank you, Nabil, for having me here. It's such a pleasure to be sharing this hour with you. Ahora pues voy a hacer la conferencia en español. Voy a compartir mi pantalla, realmente que es pues para mí un enorme placer hacer parte de este simposio y poder compartir un poco del aprendizaje que hemos tenido en Sura Asset Management durante estos años. Solo quiero confirmar si todos ven la pantalla que estoy compartiendo. Correcto, Ana María, gracias. Perfecto. Entonces vamos a iniciar este viaje, esta conversación, contando un poco de retrospectiva, qué es Sura Asset Management, qué hacemos en Latinoamérica, en qué negocios estamos y a qué nos dedicamos. Vamos a hablar también un poco del punto de partida que nosotros tuvimos que descubrir hace 10 años cuando iniciamos este viaje de transformación cultural. Cómo ha sido la evolución, cómo ha sido el recorrido, unos retos que nos encontramos como compañía en el año 2022. Creíamos que la pandemia era tal vez de lo más complejo que íbamos a enfrentar como organización, pero llegó el 2022 con otros retos que vamos a comentar y un espacio de aprendizajes pues alrededor de todo esto. Mi invitación es a que hagan preguntas en el chat, en la conversación las podemos ir abordando o al final también podemos tener un espacio y con el mayor de los gustos comparto las que pueda tener en mi haber y si no las vamos descubriendo juntos, así que iniciemos esta conversación. Como les decía, un poco de retrospectiva y contexto. Sura Asset Management nace como compañía a finales del año 2011. Somos una filial del grupo Sura que tiene también presencia en Latinoamérica con otros negocios, además del nuestro que es de Asset Management. Tiene negocios de aseguramiento, de tendencias, de riesgos. Y nosotros nos conformamos como compañía al raíz o en el marco de la adquisición de los activos que ING tenía en este territorio, específicamente en el mundo de fondos de pensiones. Aunque nosotros tengamos una historia de 11 años desde que somos Sura Asset Management, pues algo importante para este tema es reconocer que las compañías adquiridas tienen una trayectoria vasta, o sea, tienen más de 35 años en el mercado, tenían una posición muy arraigada, compañías, y sé que acá hay personas conectadas de diversas partes de Latinoamérica, como la AFP Capital, como la FORE en México, como la FAB en Uruguay. Son compañías que tienen una amplia trayectoria, unas incluso nacieron cuando nació el sistema mismo de pensiones, entonces pues para nosotros llegar como un nuevo accionista y como con una dinámica de compañía latinoamericana también presentó sus retos. Y definitivamente estos años han sido pues muy retadores, hemos tenido muchísimos logros, pero también hemos tenido que sortear unas variables internas y externas que han hecho que la cultura realmente tome un papel preponderante para alcanzar los resultados del negocio. Tenemos un propósito común, nosotros todos los días nos levantamos por acompañar a las personas, a los individuos y a las instituciones a alcanzar sus sueños y metas en el ámbito financiero. Y tenemos básicamente 3 negocios. Teníamos en el 2022 hicimos una reestructuración, pero nos movemos en el mundo del ahorro para el retiro, los fondos de pensiones y en Colombia de cesantías.
las inversiones, lo que nosotros denominamos Wealth Management, que es la administración del capital de personas naturales, y el Investment Management, que está orientado un poco más a clientes institucionales y a clientes corporativos, pero eso es lo que sabemos hacer, administrar capital, que es el mundo pues de los asset managers. Y tenemos presencia en 7 países de Latinoamérica, lo que para este tema de cultura nos representa también un reto, porque ya vamos a hablar de la importancia de encontrar ese punto medio entre lo que nos hace una sola compañía, pero también viviendo la riqueza que tiene los matices locales y la idiosincrasia local de cada país. Algunas cifras solo como para dar dimensión de la compañía. Somos el fondo de pensiones número 1 en Latinoamérica en términos de activos bajo manejo, más de 35 años de experiencia. Contamos con 7.400 colaboradores en la región, tenemos un portafolio amplio de soluciones para clientes, más de 488 soluciones de inversión que van orientadas a estos casi 22 millones de clientes en todos los territorios donde operamos. 7 países y algo importante, tenemos una responsabilidad enorme y es que administramos más de 150 billones de activos. Esos activos no nos pertenecen, esos activos es el patrimonio de nuestros clientes, son los ahorros de toda la vida para poderse retirar, es el capital invertido donde tienen también su patrimonio o son las reservas de las compañías. Entonces esto en términos de cultura supone una responsabilidad enorme con todo lo que hacemos, con todo lo que las decisiones que tomamos, la forma en las que nos relacionamos, tenemos que tener en consideración como este gran compromiso que tenemos. Entonces, solo un poco de retrospectiva, llegamos nosotros en el 2011 como una única compañía. ING tenía formas diferentes de operar, ninguna es mejor, ninguna es peor, pero era un desarrollo más de tipo de accionista que de propósitos comunes en Latinoamérica, era más un tema de dividendos y de operaciones un poco más independientes. Cuando llega el Grupo Sura en esta adquisición, pues definitivamente uno de los propósitos sí era materializar el conocimiento común, materializar las sinergias, entender que todos, sin importar dónde estamos apalancando propósitos comunes y desarrollando como elementos conjuntos. Entonces, el primer paso que nosotros dimos para encontrar esa cultura deseada en la que nos viéramos todos inmersos fue identificar qué nos une. O sea, y aquí pues también pongo anécdotas, había vicepresidentes de talento humano de un país y de otro que llevaban trabajando muchos años juntos, pero no se conocían. Entonces no había esa práctica de transferencia de conocimiento, de interacción fluida. Entonces el primer punto fue identificar qué tenemos en común nosotros como una compañía, pero también qué elementos son fundamentales y puntualmente relevantes para alcanzar los resultados de los negocios en los distintos países donde operamos. Entonces, la necesidad de encontrar ese elemento que nos representara a todos, que sentara las bases de la manera en la que en Sura actuamos, cómo guiamos nuestras decisiones, qué es aceptado y qué no es aceptado, qué nos hace un solo equipo, fue realmente un reto, porque las operaciones eran muy distintas, tenían historias muy distintas, había compañías que aunque al final eran propiedad de ING, que fue las que se adquirieron, habían sido compradas y vendidas múltiples veces, habían tenido 8, 9 dueños en un lapso no muy amplio. Entonces había cierta sensación también de desarraigo, de sí, aquí llega un nuevo accionista, pero mañana será otro y así pasamos de mano en mano. Entonces, pues encontrar ese punto para tener el propósito común, el direccionamiento sostenido en el tiempo, fue un reto inicial. Además que pues también hay que ponerlo sobre la mesa, había una dinámica un poco aspiracional de unos headquarters en Atlanta, y llega una compañía colombiana, no solo que tenemos un antecedente histórico complejo y que pues hay que reconocerlo, poco se conoce también del país en ciertos ámbitos, y nuestra casa matriz no está en la capital, está en Medellín. Entonces también había una sensación de, Dios, ¿quién es este grupo? O sea, ¿quién es el que nos compró? ¿Qué va a hacer de nosotros? Entonces,
Primero lo que hicimos realmente fue abrir las conversaciones y hacernos 3 preguntas muy sencillas, pero que sin duda guiaron la conversación en ese momento. ¿Qué cultura necesitamos? O sea, estamos en el inicio, estamos en la génesis, en el origen. ¿Qué cultura necesitamos? Primero, que responda a la estrategia, no solo de ese momento, sino con una perspectiva que nos diera suficientemente vuelo para poderla consolidar, desarrollar y materializar. Una cultura que represente lo que nos une, pero también lo que nos hace diferentes. Y que movilice y motive a los colaboradores porque se ven reflejados en ella. Creamos un concepto que es este de dejar huella, de esencia, así nosotros pues denominamos la cultura organizacional. Y hemos desarrollado también como el concepto comunicacional a lo largo de los años. En primera instancia es yo dejo huella en todo lo que hago porque estábamos en el fundamental, en entender cuáles eran esos pilares. Luego nuestra esencia se transforma para mejorar vidas, para conectarla con un propósito superior y hacia lo largo de los años también este concepto nos permite responder como a lo que el negocio va viviendo. Esta es nuestra declaración de cultura. Tiene, en un principio tenía 5 pilares, un foco en las personas como premisa fundamental, una orientación desde el cliente, y la palabra no es menor, o sea, nos ponemos en la mayor posibilidad en sus zapatos para entender su situación. Créanme que cuando uno pierde un ser querido y va a reclamar su pensión de supervivencia al ser pues como el beneficiario, está pasando por un momento de su vida muy duro. Y nosotros tenemos que entender eso, tenemos que tener la empatía suficiente para entender que esta viuda está preocupada por su futuro, por el de sus hijos, pero a la vez también tenemos que entender el cliente grandote, fondo de inversión internacional que quiere que nosotros le administramos su capital de una manera profesional, con unos due diligence adecuados. Entonces, entender el espectro completo desde el cliente es lo que nos permite entender que no estamos nosotros aquí, ellos allá. La generación de confianza, somos un negocio netamente basado en la confianza, un negocio que se complementa con el siguiente de largo plazo. Nuestros clientes están con nosotros 30 años, si no es más, porque ese es el lapso en el que se construye la pensión. Nuestras inversiones también muchas son de largo plazo. Entonces, tener esa conciencia de que acá la gestión de riesgos es importante, el buen gobierno corporativo, el marco ético, es fundamental para la generación de confianza y sostener estas relaciones de largo plazo. Este pilar de flexibilidad, adaptabilidad e innovación no estaba desde el principio, nació más adelante, así que más adelante lo voy a explicar. Y por último, una cultura basada en principios que lo compartimos pues todos en el grupo. ¿Cómo iniciamos entonces este viaje? Les decía que generando conversaciones, básicamente incluir a las personas en el desarrollo, en el pensamiento, en la construcción de la cultura meta, por lo menos para nosotros fue una estrategia muy ganadora, porque al final, pues, involúcrame y no tendrás que convencerme. Si todos hacemos parte del viaje, al final va a ser mucho más claro el por qué esta declaración nos representa, por qué me veo reflejada en ella y por qué es importante para apalancar como lo que necesitamos desde el negocio. Tuvimos conversaciones con la alta dirección, tuvimos conversaciones con los líderes, tuvimos conversaciones con los colaboradores, segmentamos, hablábamos con los que llevaban 30 años en la compañía, pero también con los recién llegados, con los que estaban de cara al cliente, con los que estaban soportando el back, con el de Perú, con el de Chile, con el de Antofagasta, con el de La Guajira, para poder tener como esa visión completa de lo que nos hace Sura Asset Management. Fue un proceso largo, más o menos 1 año nos tomó tener estas conversaciones y al final salimos con la declaración. Otro reto que nos enfrentamos en su momento es que ustedes ven que son 5 elementos, posteriormente fueron 6, que tienen que ser suficientemente amplios para que involucre todo lo que es Sura Asset Management, lo que la diferencia del resto, pero sin llenarnos de declaraciones. Entonces, en algún momento alguien nos decía, yo ahí en esa declaración no veo dónde está el tema de marca. Y para nosotros la marca es fundamental. La llevamos construyendo muchos años, le hemos invertido mucho dinero. Otro decía, yo siento que no veo el tema de riesgos. Nosotros en un tema de due diligence, eso es lo que más nos observan. Entonces, tener las conversaciones para lograr que todos los elementos, bueno, el tema de marca genera confianza.
O sea, al final, si tú tienes una reputación adecuada, una construcción sólida de tu marca, eso genera confianza. El tema de riesgos es lo que nos permite perdurar en el tiempo, es lo que nos permite ser sostenibles. Entonces está en el pilar de mirada de largo plazo. Tener esas conversaciones no fue fácil porque créanme que partimos más o menos de 32 declaraciones de cultura, llegar a las 6 fue un reto, pero nos ha funcionado muy bien. Entonces, el principal aprendizaje número 1 es que la cultura no es responsabilidad de talento humano. Es posible que talento humano sea el que articula estas conversaciones, el que permite desarrollarlas, pero al final la cultura responde a lo que la organización es y hace. Está íntimamente relacionado con la forma en la que operamos, cómo obtenemos los resultados. Entonces, al final, la cultura es un proceso estratégico. Y yo creo que nosotros como gestores de cultura en las organizaciones tenemos que ganarnos ese puesto y ese título de tener conversaciones de alto nivel con los C-level. Porque al final, si no llegamos a estos acuerdos, si no tenemos claros los fundamentales, movilizarlo va a ser muy complejo y va a ser una responsabilidad solitaria del equipo de talento humano. Cuando ya entremos en los resultados, que vamos a verlos como nuestra evolución con la medición de Denison a lo largo de los años, eso nos pasó con el tema de foco en el cliente. Lo voy a dejar ahí porque ya lo vamos a evaluar. Entonces, ustedes dirán, bueno, sí, pues muy chévere el punto de partida y todo, pero ¿qué hace uno ahí? Pues, o sea, ¿cómo se empieza a mover para llegar al punto B de la cultura deseada o declarada? Entonces, nosotros abordamos como un esquema dual para gestionar la cultura, con un ejercicio de medición cuantitativo que nos da el síntoma, y ahí Denison nos abre el panorama completo a lo que definitivamente teníamos que ponerle la linterna a la luz, y encontrar la enfermedad lo desarrollamos a través del ejercicio cualitativo, porque tú dices, bueno, el ítem más bajito de todo el radar es el foco en el cliente. Dios, pero ¿cómo puede ser? Es una de nuestras principales declaraciones. Ok, tenemos un síntoma, tenemos una baja percepción de orientación desde el cliente. ¿Pero por qué? Y te vas tú a hacer las conversaciones, que es la parte cualitativa, y descubres que en un Perú, voy a poner ejemplos pues aleatorios, en un Perú, cuando te sientas a conversar con los comerciales, te encuentras con que, no, Ana, es que para nosotros poner o colocar los productos es muy difícil porque son muy difíciles de explicar. Entonces, aunque la persona natural tiene una intención de ahorrar, no, el sistema de los mercados es complicado, entonces desde el lenguaje fallamos, porque al final él dice, no, ¿sabe qué? Yo más bien me voy para una oferta que sea más sencilla, o lo dejo en mi casa, o lo pongo en otro producto más allá del mundo de ustedes, porque es muy complejo. Pero te vas a otro territorio y te dicen, no, Ana, es que realmente el esquema de comisiones está muy loco, porque yo sé que al cliente le pueden interesar o necesitar ciertos productos, pero a mí me están pagando por colocar otros. Entonces yo siempre estoy en esa dicotomía de qué debo hacer. Obviamente por ética siempre tengo que poner lo que el cliente necesita realmente, pero los esquemas de compensación realmente no conversan. Si nos vamos a ver, el síntoma era el mismo, pero la enfermedad era completamente distinta. Por ende, el plan de acción para cerrar esa brecha tiene que ser completamente distinto. Ahí es donde los dos mundos se encuentran y desarrollamos estrategias integrales, orientadas y escogiendo las batallas. Esta fue la primera vez que medimos con Denison. Fue el primer radar. Y uno de los principales descubrimientos era el que les decía, la orientación del cliente era el más bajo de todo el radar, 58 puntos, eso fue pues todo un escándalo. Y la conversación con la alta dirección fue difícil porque nos cuestionaban y nos decían, pues ¿usted de dónde saca eso? Y si nosotros acá toda la vida por estos 30 años anteriores hemos obtenido buenos resultados, digamos que el NPS está en índices adecuados, ¿cómo viene usted a decirme a mí que porque ustedes ahora tienen esta forma de medir, no estamos orientados al cliente? Entonces, tener esas conversaciones fue complicado, pero al final supremamente valioso, porque nos dábamos cuenta que aunque estaba declarado, no estaba traducido en acciones cotidianas.
La cultura al final premia todos los procesos, no solo el de talento humano, entonces resulta siendo un insumo fundamental para las áreas de clientes, para poder desarrollar planes de trabajo conjuntos desde la sensibilización, desde la acción, desde la formación y la adaptabilidad para poder tener pues como resultados esperados. Y entramos entonces en un proceso de crecimiento. Pues esto no pasa de la noche a la mañana, han sido muchos años de intentarlo, de ensayo-error, de volver a desarrollar. Cuando medimos a los siguientes, medimos cada 2 años, se notaba un crecimiento en el foco en el cliente, sobre todo en estas variables de adaptabilidad. Venimos de un mundo de pensiones muy regulado, donde cumplir la ley es cumplirle al cliente, donde había una percepción de poco espacio para la innovación, pues que qué más, es que tenemos la norma, es la norma. Entonces nos propusimos crecer ese elemento y gracias a Dios, porque después llegó la pandemia y si no hubiéramos invertido tanto tiempo de esfuerzo, nos hubiera cogido muy mal parados. La adaptabilidad como elemento de mayor crecimiento dentro del radar, pero miren, otro ejemplo de que la cultura realmente responde a la estrategia del día a día es que en el 2016 tuvimos 2 cambios muy importantes en términos de alta dirección. Sura Asset Management como compañía regional cambió de CEO, eso inmediatamente hace que haya una sensación de que hay una intención y dirección estratégica compleja o que no se sabe bien hacia dónde van. El tema de visión también se vio afectado, el tema de acuerdo también. Entonces es una vez más una muestra de que la cultura no va por un carril separado al de la organización, es sensible y responde a los cambios. Esto no está ni mal ni bien, esto pues no es que uno diga, Dios mío, y entonces ahora lo que hay que hacer es recoger y continuar, porque al final todos estos son insumos que nos permiten generar planes de trabajo orientados a lo que realmente necesitamos mover. Un poco el cliente creció, pero en el 2018 siguió creciendo. Entonces aquí miren que el 2016 fue un año pivote y en el 2018 nos volvimos a encauzar. Todas las variables crecieron, un radar que ya uno lo ve mucho más consistente. Hay equilibrio entre las variables, porque eso también es algo que nos ocupaba, decir, bueno, no, tampoco nos interesa mucho y salirnos en términos de adaptabilidad y que haya una sensación de inconsistencia, de que no tenemos la raíz clara, de que no nos ponemos de acuerdo, que no estamos coordinados. Entonces, mantener el equilibrio entre las 4 dimensiones y sus elementos internos también es un reto. Llega entonces el año de la pandemia. Llega un momento donde nosotros como organización decimos, bueno, tenemos que medir, ¿cierto? Porque además también se los digo, esto está en los indicadores estratégicos de la alta dirección. No todas las variables, y eso es otro de los aprendizajes, cuando nosotros ponemos el ojo en algunas variables que nos dan consistencia como organización, las otras variables por defecto, diría yo, también van a crecer porque hay una sensación de que hay un propósito claro, de que tenemos consistencia y coherencia entre lo que declaramos y hacemos y la participación de todos en la materialización de esos elementos. Entonces en el 2020 sí o sí teníamos que medir, eso no tenía pues como vuelta atrás. Medíamos en marzo, me acuerdo, y pues realmente la pandemia estalló prácticamente en esos meses. Entonces dijimos, no, venga, también tengamos una conciencia de el momento por el que están pasando las personas. Estamos en una etapa de sobrevivencia como humanidad, entonces preguntarle si nos estamos orientando al cliente o no en este momento puede verse supremamente desconectado. Entonces dijimos, no, vamos a esperar. Vamos a dejar que la pandemia avance, que la situación se decante y miramos cuál es el momento prudente para medir. Medimos en septiembre de ese año, realmente todavía estábamos en pandemia, pero ya habíamos entrado en una dinámica de pongámonos en acción, ¿cierto? Ya entendíamos una manera de trabajar, estábamos todos remotos, 100% de la compañía remoto, nos volcamos a los canales de atención virtuales
por completo. Y en septiembre, agosto-septiembre, dijimos, es hora de medir, pues nosotros no podemos esperar a que la organización se acomode, por así decirlo. Y nos sorprendieron los resultados, o sea, los resultados fueron impresionantes. Todas las variables de nuevo crecieron, pero sin duda el foco en el cliente pues fue la estrella de la sesión. Creció 11 puntos y ya se ubicó en los 90, por así decirlo. Sigue siendo la variable más baja del radar, pero un resultado de 90 después de que partimos en 54, pues se nota que hay esfuerzo y que hay trabajo por detrás. Ya nos encontrábamos pues también con unos resultados muy altos, o sea, el tema de valores básicos en 98, de intención y dirección estratégica, metas y objetivos y aprendizaje organizacional en 98, habilitación que es empoderamiento también. Y yo creo que aquí en última instancia también la pandemia, no la pandemia, la forma en la que reaccionamos a la pandemia también habilitó estos resultados, porque al final ya les voy a contar en el 2019, gracias a Dios, entró ese nuevo pilar de flexibilidad, adaptabilidad e innovación. Entonces tuvimos todo el año para desarrollar esas capacidades, para desarrollar esa habilidad de trabajar indistintamente de con quién te toca interactuar, cómo nos podemos adaptar como compañía, cómo podemos encontrar mejores formas de hacer las cosas sin importar qué hacemos o cuál es nuestro rol o si estamos de cara al cliente. Entonces yo creo que también el trabajo del 2019 y la manera en la que afrontamos la pandemia nos permitió encontrarnos con estos resultados. El tema de foco en el cliente, y aquí vuelvo con mi posición de que no es, la cultura no solo es responsabilidad de talento humano. Obviamente para poder dar respuesta a los retos, no solo de la pandemia, sino que, por ejemplo, en Perú se habilitó el retiro del ahorro de pensiones para pues, mucho antes de cumplir la edad de pensión. La ley cambió, se emitió una nueva norma que le permitía a las personas retirar su fondo de pensiones. Esto para nosotros como compañía pues presentó un reto enorme, porque operativamente nos teníamos que organizar para entregarle a las personas sus recursos, es su plata, aunque estaba destinada en un origen para su retiro tranquilo, y eso pues es como el espíritu del ahorro pensional. Por el cambio regulatorio tuvimos una masa, millones de clientes que de un momento a otro iban a necesitar ese dinero, ese recurso en tiempo récord. Como compañía nos volcamos a operar de esa manera. Los roles, las personas fueron absolutamente adaptativas y adaptables porque les permitió decir, no, yo sé que yo tengo este rol, pero en esta contingencia yo tengo que hacer este otro. Los canales se transformaron y eso es solo por ponerles un ejemplo. Entonces, claramente, cuando vamos a preguntarle a las personas, en esta compañía se cambian los procesos para orientarnos al cliente, pues cuando tú tienes esa muestra tan tangible de lo que implica volcarte para responder las necesidades de ellos, pues no hay más camino que decir, sí, pues yo lo he visto, yo lo he vivido, yo he hecho parte de ese camino, en esta compañía sí pasan esas cosas. Lo mismo, el tema de habilitación, el empoderamiento. Cuando tú estás en una dinámica normal, siempre tienes los líderes que les gusta más tenerte ahí, que tienen un esquema un poco más controlador, aunque no es nuestro estilo y no es lo que predicamos, pues al final también hay rasgos de personalidad, pero cuando estamos todos en la casa, tú tienes que entregar el control con confianza. O sea, tú no tienes otra opción, quieraslo o no, de confiar en que la otra persona está haciendo lo que tiene que hacer, como lo tiene que hacer y que los resultados se mantienen. Entonces, claro, cuando tú observas eso, cuando tú observas que había áreas, caso los equipos de inversiones que tienen acá todos sus sistemas de Bloomberg y que tienen unos controles impresionantes para poder transar las bolsas de dinero y demás, la mesa de dinero, perdón, y cuando esos procesos también se trasladan a la casa es como, wow, o sea, de verdad que la confianza que tenemos en los colaboradores es impresionante y tiene que ser recíproca. Si están confiando en mí, yo tengo que confiar también que la organización está haciendo lo que tiene que hacer para salir juntos de este tema.
Entonces, aprendizaje número 2 de este bloque de trabajo, lo cualitativo es importante, medir es importante, hablar el lenguaje de la alta dirección es importante porque muchas veces la cultura se nos convierte en algo que nosotros decimos acá coloquialmente como nube, ¿cierto? Es como mucho, pero es todo, pero al final no es nada, es un poquito gaseoso. Entonces, hablar en el lenguaje de la alta dirección en términos de números, en términos de delta, cómo vemos la evolución a través de los años y cómo los planes de trabajo de verdad mueven la aguja, es importante. Pero escuchar y dialogar es lo que siempre nos va a permitir ir realmente a lo profundo de la cultura e intervenir. Por lo que les decía, el síntoma está claro, pero la enfermedad es lo que tenemos que descubrir para poder encontrar el remedio. ¿Qué hacemos entonces después de que tenemos esos espacios de conversación, esos espacios de descubrimiento de qué es lo que realmente pasa? Hay que intervenir conscientemente la cultura. No nos movemos porque, pues no, por generación espontánea o porque fuimos muy de buenas. Hay que hacer esfuerzos conscientes, hay que invertir tiempo, conocimiento, volverse un poquito repetitivo para que al final todo este espectro completo se movilice. Arriba están las prácticas que son visiblemente relacionadas con la cultura, los rituales, las campañas, los conceptos, cuando hacemos un evento y lo vestimos del sello de cultura, cuando entonces la convención se empieza ya a reconocer cosas que son también culturales, no solo tus resultados de venta, sino también cómo te orientas al cliente, cómo generas confianza, cómo eres flexible. Entonces, esa capa es sencilla porque es lo que tú ves, es lo que tú intencionadamente haces, pero nos empezamos para poderla movilizar, también a hacer preguntas sobre cómo hacemos las cosas. Entonces, una de esas es, por ejemplo, el esquema de compensación. ¿Qué reconocemos en esta compañía? ¿Qué castigamos en esta compañía? ¿Cómo nos interactuamos unos con otros? Entonces, los principios corporativos, que son respeto, transparencia, responsabilidad y equidad. Si un líder es irrespetuoso, ¿cómo sancionamos eso? Pero ¿cómo premiamos la transparencia? Entonces, la forma en la que la organización hace las cosas también va modelando la cultura, y créanme que es una de las partes en las que uno tal vez falla más, porque este rango está en manos de los 7.400. Entonces, si acá no tenemos un espectro claro de lo que es permitido y lo que no, por ejemplo, acá en esta compañía el fin no justifica los medios, no lo justifica. Entonces, es que vamos mal en ventas, no hay que hacer cualquier cosa para subir las ventas, eso no es permitido, no está en nuestro esquema ético, no corresponde a nuestros principios, pero al final tú tienes estás desagregado en todos. Entonces, lograr que como compañía hagamos las cosas de cierta manera es complejo. Y la mejor manera pues, de posicionarlo es a través del ejemplo. Los líderes, sin duda, en esta capa son los mayores aliados, son los mayores movilizadores, porque tú arriba como equipo de talento humano haces la campaña, pero al final tu interacción con la organización está en función de tu líder. Entonces, si tu líder no te da un permiso para algo que era muy especial para ti, en esta compañía no hay foco en las personas. No, mi líder no me dio el permiso. En esta compañía no hay foco en las personas. Si tu líder tiene una mala práctica o te irrespetó en una interacción, en esta compañía no nos respetamos. Entonces, los líderes son fundamentales en esa capa. Y la última y más profunda es cómo pensamos, o sea, ya la mentalidad colectiva como organización, que también es un reflejo de la cultura, que incluso se antecede a la acción. Es cuando ya tú, antes de hacer algo, dices, uy, no, yo creo que acá eso no estaría bien visto. O yo vi en algún momento otra acción y me pareció que no funcionaba o que no estaba bien. Ya es cuando tu pensamiento se adelanta
actuamos como un colectivo, obviamente manteniendo la individualidad, porque lo menos que queremos con la cultura es alienar, o sea, que todos seamos como robots y pensemos iguales. Aquí la diversidad es importante. De hecho, por naturaleza somos diversos. Ahorita dije una palabra que si hay personas conectadas de México, dije, ay Dios, no, porque hasta eso, el lenguaje tiene que ser multilatino, las expresiones, la forma de interactuar tiene que ser multilatina. Entonces, lo último que queremos es que la cultura sea tan alienadora que tú pierdas tu personalidad, pero sí es importante entender. Y en el 2019, lo que les decía, dijimos, bueno, démonos la oportunidad de pasar la prueba de la blancura. Esta declaración responde a la estrategia. Y nos dimos cuenta que no, que nos faltaba un elemento que ya se empezaba a hacer visible. Ya teníamos personas en trabajo híbrido desde el 2019 inicios. Entonces dijimos, volvamos a hacer la ronda de conversaciones. Y nos dimos cuenta que nos faltaba un pilar, el de flexibilidad, adaptabilidad e innovación. Lo trabajamos durante todo el 19, nuevas formas de hacer las cosas, células, trabajo ágil, trabajo híbrido, y eso no fue lo que nos permitió también que en el 20, en un momento de pandemia, pudiéramos fluir con mayor naturalidad, por así decirlo, el día que dijimos nos vamos todos para la casa, o el día que dijimos los grupos primarios por mucho tiempo no van a ser presenciales, tenemos que encontrar rituales que funcionen en la virtualidad. Y nos permitió de verdad fluir mejor. O sea, yo viéndolo en retrospectiva digo, uy, siquiera, pues porque no había ninguna manera que nosotros en el 19 hubiéramos previsto una pandemia mundial, pero sin duda tuvimos unas bases que nos permitió fluir. Y llega el 22, donde ya teníamos que volver a medir. Y cuando creíamos que teníamos algunas de las respuestas, si ustedes ven el radar, uno dice, bueno, y superamos la pandemia y nos volcamos a los clientes, definitivamente nos cambiaron todas las preguntas. El año 2022 fue un año muy complejo para nosotros como organización. Y aquí pues solamente algunos de los ejemplos. Tuvimos cambios regulatorios mayores que afectan el ingreso directo de la compañía. Tuvimos en México, que es nuestra principal operación, un cambio en el esquema de comisiones profundo y estructural que movió el PIG de la compañía, o sea, el ingreso, y que nos llevó también a tomar decisiones en la forma en la que operábamos. Teníamos una estructura comercial muy pesada, unos procesos muy robustos, y también esto nos lleva a hacernos preguntas de, bueno, ¿esto es sostenible en el tiempo? ¿Somos capaces de tener una operación que sea posible en el mediano y largo plazo con esta forma de operar? Y a veces ahí pues pongo el ejemplo de México, pero no fue el único país. El contexto sociopolítico latinoamericano tan convulso, los sistemas de pensiones siempre están en la agenda de los nuevos gobiernos, las reformas pensionales, las reformas tributarias. Entonces realmente tuvimos un entorno en ese sentido complejo, sobre todo desde el mundo regulatorio, desde el mundo pues del ahorro mandatorio de las pensiones, sumado a una volatilidad en el desempeño de los mercados. Entonces acuérdense que les decía que tenemos dos grandes negocios, el de las pensiones y cesantías en Colombia y el del wealth management o investment management, que depende netamente, y al final nuestro core es administrar el capital. Entonces nos enfrentamos a unos mercados muy volátiles, donde encontrar o alcanzar los delta fue bastante complejo, donde teníamos unos meses muy difíciles y después en cuestión de 3 meses se recuperaba. Entonces, no solo eso pues para el desempeño de la compañía, sino que explicarle eso a los clientes pone un peso tremendo en las estructuras comerciales, porque al final ellos son los que dan la cara, los que están ahí, los que tienen un esfuerzo por hacer una educación financiera, una educación del desempeño de los mercados, de la importancia del plazo de las inversiones, pero nos generó pues complejidades. Pérdida de talento, tuvimos... fallecieron 2 CEOs de 2 de nuestras 6 operaciones en Latinoamérica, ambos de causas naturales, pero con 2 semanas de diferencia entre el uno y el otro.
Entonces, para estas dos localidades, para Perú y para México, pues Dios, es como, dame una tregua, o sea, por Dios, tenemos todo este entorno y luego entonces llega esto, tenemos que activar plan de sucesión porque fue, aunque fueron causas naturales, fue inesperado. Y eso hace que en las personas también haya una carga, ¿cierto? Y las organizaciones no son más que sus personas, su gente, sus equipos muy golpeados, retos en generación de eficiencias por lo que les comentaba arriba. Y por último tenemos un cambio de accionista en el grupo Sura, que es nuestro principal accionista, una toma hostil por parte de un accionista pues, que adquirió un porcentaje importante de la compañía, y eso también nos hizo entrar como en unos temas de gobierno corporativo complejos. La junta directiva cambió muchísimas veces durante el año, titulares acá, titulares allá, o sea, fue un proceso difícil, un proceso desgastante. Entonces uno se pone a ver esto y dice, Dios mío, ¿qué más queda? Dos caminos, verlo como algo muy difícil, como algo muy pesado, como algo muy complejo, o aprovechar el momento y hacernos preguntas para hacer un reordenamiento estratégico. Decidimos el segundo camino y dijimos, bueno, vamos a ponernos, vamos a ver el bosque y no la rama, vamos a poner todo esto en un panorama común y vamos a pensar como compañía. Primero, cómo nos tenemos que reorganizar para competir y ganar. O sea, ¿qué tenemos que hacer para poder ser más eficientes, más efectivos y seguir cumpliendo ese propósito, esa promesa por la que nos levantamos todos los días de acompañar a los clientes a construir sus metas y sus sueños? Esto dio origen a la fusión de dos negocios, a la conformación de 3 capas de estrategia. Antes eran 2, el corporativo y los países. Se creó una capa intermedia que es como agrupa los negocios. Entonces, ya no solo tenemos los matices locales, sino que también vamos a tener los matices por negocio que crean como un grupo estratégico en sí mismo, una unidad estratégica, que es transversal a los países, que atiende distintos segmentos, que tiene distintos canales, que son diferentes por naturaleza, pero que siguen siendo parte de una misma compañía. Seguimos siendo Sura Asset Management, seguimos siendo una sola organización, y ahí es donde tenemos que volver a entrar en el punto 1. Yo creo que aquí hubiera podido volver a poner de hecho la puse, este slide, y volvernos a hacer la pregunta, ¿qué cultura necesitamos para apalancar esta nueva estrategia? Que es naturalmente distinta a la que teníamos en estos 10 años, durante los cuales teníamos un refinamiento de algún lineamiento, cambiábamos uno por otro, lo parafraseábamos, pero este sí es realmente como decimos nosotros, un revolcón. Tenemos entonces que encontrar en dónde nos vemos todos juntos, qué matices sirven a la localidad, pero también qué matices sirven al grupo de negocio, y hacernos preguntas de todo tipo, desde las declaraciones, cuál es la cultura declarada, sigue siendo esos 6 pilares, siguen siendo otros, son los 6, pero por dentro tienen comportamientos distintos, entra uno nuevo, sale alguno. En términos de liderazgo, se los decía, que tenemos que trabajar con esos líderes para que la estrategia y la cultura se combinen y florezcan y logren lo que necesitamos alcanzar. En temas de reconocimiento, ¿qué vamos a premiar? ¿Qué vamos a sancionar dentro de este nuevo organizamiento estratégico? Y por último, ¿qué comportamientos necesitamos instalar en cada uno de los 7.400 pues para que esto sea una realidad? El aprendizaje número 3, entender cuándo se nos presenta esta oportunidad de repensar también la cultura. O sea, nosotros pudimos haber quedado tan anonadados y como tan envueltos en la cantidad de cosas que nos pasaban, que pudimos perder esa oportunidad. Ya desarrollamos el ejercicio de estrategia. Yo tenía bajo mi responsabilidad también el proceso de estrategia durante el 2022. Con este cambio en la estrategia también cambió la estructura y se creó un equipo solamente para poner en marcha esta estrategia. Entonces ahora nos vamos a dedicar a entender cómo tenemos que repensar la cultura, manteniendo la esencia, manteniendo lo que somos. Entonces, ya para ir cerrando, como un recuento de las
lecciones aprendidas, por así decirlo, porque no todo es color de rosa, pues, o sea, obviamente en la conversación uno dice, y logramos esto y logramos lo otro, pero han sido muchos años de intensos, de equivocarnos, de decir, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué esto no nos funciona? Entonces, el elemento 1, asegurar la transferencia de conocimiento. Los equipos rotan, somos un equipo que está, pues nosotros corporativos somos un equipo muy pequeño, solo pues es otra persona y yo, que además tenemos también comunicaciones y marca empleador y gestión de cambio, pero apalancarnos en los países es fundamental. Realmente nada de esto lo hubiéramos logrado si los países no nos ayudan y ni siquiera nos ayudan, no hacen su parte del plan, porque corporativamente damos línea, hacemos estrategias globales, pero el día a día es lo que realmente va matizando la cultura. Entonces, hacer transferencias de conocimiento, asegurar que el conocimiento esté en su gente, no en los terceros, los proveedores, Felipe, con el que nosotros trabajamos, es fundamental, pero al final el know-how tiene que estar en la organización, porque somos los que al día a día tomamos decisiones. El segundo, si vamos juntos, nos demoramos más, pero generamos más compromiso de los países. Y esto sí que ha sido un aprendizaje, porque a veces uno se demora más conciliando. Entonces tú presentas el concepto de esencia y un país dice, no, este no me gusta, y el otro dice, no, pero a mí sí me encanta. Entonces casi que tu rol se va convirtiendo en ser un arbitrador, en muy conversado, llegar a acuerdos, mediar, ceder. Nos demoramos más, pero al final es una construcción de todos, no un publíquese y cúmplase, que por lo menos pues no es nuestro estilo. Hay que generar un buen mix de acciones transversales y acciones locales, se los decía ahorita. El publíquese y cúmplase o la estrategia igualita para todos no necesariamente es el camino. Hay que permitir matices, hay que permitir darle tonos, darle acentos, el lenguaje, y eso hace parte también de nuestro crecimiento como corporativo. Juntar lo cualitativo con lo cuantitativo es una mezcla maravillosa, es realmente lo que nos permite avanzar, evolucionar. Y por último, y el más reciente, no tener miedo a hacerse nuevas preguntas. Cuando estábamos haciendo este ejercicio de estrategia, yo siempre en el fondo de mi cabeza decía, Dios, la cultura es lo que va después. O sea, después de todas estas preguntas, vamos a tener que hacernos las preguntas de cultura, y seguramente habrá países que dirán, ay, Ana, pero es que estos 6 pilares son como nuestro mantra, o sea, nosotros los hemos repetido, la gente los quiere, esto también nos genera identidad, pero al final también en algún momento en el 2011 estuvimos en este punto y nos hicimos estas preguntas, y hoy, 11, 12, hoy 10 años después, lo logramos. Pues, ¿por qué no volver a empezar y volver a sentir que podemos evolucionar? Y ya entonces acá quiero dejar de proyectar para ya preguntarles si tienen preguntas, tienen dudas, si quisieran que abordáramos algún tema adicional. Claro que sí, Ana María, de hecho, excelente presentación. Tenemos muchísimas preguntas, no tan solo en el chat de aquí del webinar, pero directamente a mi propio chat me han enviado un sinnúmero de preguntas. Okay. Así que vamos a buscar contestar alguna de ellas, porque hay mucha riqueza en el contenido de tu presentación. Y más que nada, como yo siempre le digo a los grupos, a las organizaciones, a otros líderes, no hay que inventar la rueda, aprendamos de las experiencias de otros y cómo nosotros pues podemos adaptarlas o hacer algún tipo de análisis de cómo eso nos puede ayudar hacia adelante. Y tocaste un punto bien relevante, y es la correlación, que de hecho en mi presentación también voy a hablar, positiva y significativa, que tienen los líderes con el tema de la cultura. ¿Cómo fue ese viaje para llegar a la conclusión de que debían trabajar cultura en este proceso, que muchas veces ese primer paso es el más difícil de todo? No, qué buena pregunta, porque yo sí soy una convencida, y aquí también quiero ponerlo sobre la mesa, de que las alianzas entre los equipos de talento humano también son fundamentales, porque para mi caso yo tengo cultura, cambio, comunicaciones, pero no tengo liderazgo. Liderazgo lo tiene mi compañera, que es clima y otros procesos. Entonces, si nosotros no hacemos las sinergias entre nosotras mismas, vamos a estar remando hacia lugares distintos y al final solamente vamos a dar vuelta. ¿Cómo nos dimos cuenta de ese clic? En las conversaciones.
porque ahí nos decían, la declaración está clara, el foco en las personas, claro, pero es que mi jefe no se enfoca en mí como mamá recién llegada, acabo de llegar de licencia de maternidad, me está dando muy duro ir a los horarios, ir a las reuniones a las 7:30, nosotros pues en Colombia empezamos muy temprano, perdón, ese es el horario, Cultura. pero tener la sensibilidad de que esta persona está todavía alimentando a su bebé. O sea, ¿qué tal si paso el grupo primario para las 8 transitoriamente? Entonces, cuando nos empezamos a encontrar con esas conversaciones, nos dimos cuenta, venga, el líder es la representación máxima de la cultura, el líder es la representación máxima de la organización. Entonces, si tú no moldeas los comportamientos deseados en esa capa, al final las personas no van a percibir que la declaración se materialice en acciones reales. Entonces, es determinar dónde están los pivotes y las palancas y accionar decididamente para que no haya lugar a dudas de la manera en la que se hacen las cosas en la organización dentro del contexto pues, y el matiz. Sí, de hecho, muy interesante y definitivamente es correcto el approach que llevaron a cabo pues, para lograr esa optimización. Y hablando de optimización, también fue muy interesante el viaje que demostraste desde el 2014 y cómo fueron midiendo a través del tiempo y ese progreso y optimización significativa a través de todas las mediciones que llevaron a cabo. Llama la atención el gran enfoque en el 2020, foco en el cliente. Obviamente, años de pandemia, todos tuvimos que aprender, hasta nos tuvimos que volver tecnólogos, profesionales de tecnología para sobrevivir en esos momentos. ¿Cómo puedes elaborar un poco de ese cambio y de esa adopción de nuevas formas de hacer las cosas? Y muy especialmente en tan crítica como competencia como es el foco del cliente, que es el que al final del día valida cualquier estrategia organizacional Sí, o de negocio. yo creo que lo que tú dices, la pandemia dentro de todo nos dio un empujón. Nosotros teníamos sesgos internamente construidos que no tenían ninguna justificación. Por ejemplo, es que a los clientes de alto valor les gusta que los visitemos y si no es visitando, entonces no. Es que no había la posibilidad de visitarlos. Entonces, cuando tu paradigma se cae con respecto a una realidad que es mundial, ya tú no tienes excusa. O sea, ya no tienes más opción que adaptarte. Por ejemplo, las mesas de dinero es otro de los mejores. Es que el cliente una de las formas en las que generamos confianza es que las mesas de dinero están completamente aisladas. Tienes que dejar el celular afuera para poder entrar a transar. O sea, tienen una dinámica de unos esquemas de seguridad muy intensos que aseguran la confianza de que las transacciones son transparentes y están dentro del marco adecuado de la regulación. Es que no teníamos opción más que trasladar los equipos y el Bloomberg y las pantallas a las casas de las personas para que desde allá transáramos. Entonces también se nos obligó, pero también supimos explotar esos aprendizajes y de tener conversaciones de, viste que sí era posible, ¿qué pasó? ¿Cuántos casos de riesgo tuvimos? ¿Cuántos casos de fraude tuvimos? No, ninguno. Y entonces también explotar esos aprendizajes en tiempo real es fundamental porque si no se nos vuelve paisaje, el ser humano olvida muy rápidamente, entonces nos aseguramos también de documentar esas nuevas prácticas que llegaron para quedarse. Entonces, que es que las áreas legales como prestan servicio y los temas de contratos tienen que estar en la oficina. No, eso es un pensamiento anclado en un prototipo, en un paradigma. Entonces, darnos la oportunidad de dar el paso, pero también evidenciar que dimos el paso y continuamos operando. Yo creo que es una buena mezcla. Excelente. Oye, Ana María, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado y compartir esa gran experiencia de sobre ese gran viaje. Obviamente, cultura, mucho de lo que me llevo es algo también que postulo. El cambio de cultura no ocurre de viernes para lunes, es un viaje a través del tiempo y han logrado evidenciar de una forma muy clara, precisa, certera, cómo ha sido el viaje de ustedes a ese gran éxito y posicionamiento que han tenido como empresa a través de la región, porque se han vuelto un referente dentro de su campo, que aprovecho para felicitarlos a ustedes y a su CEO por la gran empresa que han construido.
Así que No, muchas muchas felicidades. gracias a ustedes por tenerme aquí. Siempre es un placer compartir este viaje. Y bueno, yo creo que si en otros momentos conversamos, la historia del 2023 va a ser igual vamos a volver al origen, entonces también habrá muchos temas. Solo quiero abordar un temita pequeño que vi que alguien preguntó y sí me parece importante. Alguien decía, pero ¿por qué ella dice que nacieron en el 2011, pero tienen más de 35 años de experiencia? Y fue por lo que les conté, porque la adquisición se dio en el 2011 de los activos de ING de compañías que tenían más de 30 años en el mercado, que nacieron con el sistema de pensiones. Entonces, hace 11 años somos Sura Asset Management, pero las compañías adquiridas tienen una trayectoria mayor. Y de hecho son un elemento y venían otras culturas ahí en el Así es. camino y Así a es. Entonces, conformar. muchas gracias por este espacio y me quedo atenta a lo que les pueda hacer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Carla. Thank you, Ana Maria. Thank you. Gracias, Ana María Echeverry, directora de Cultura Organizacional para Latinoamérica de Sura Asset Management. Fue una extraordinaria presentación. Te agradecemos el compartir con nosotros estos aprendizajes.